De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Verso 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Haga esta declaración conmigo, por favor, y diga: Señor, yo creo a tu palabra, así que dispongo mi corazón para obedecerla. Abre los ojos de mi entendimiento para yo comprender tu verdad, y que el fruto de tu propósito, que es en Cristo, sea abundante en mi vida. Amén. Amén. Que esa declaración se haga una con usted. Amén. Bien, yo creo firmemente en los procesos de oración que se llevan a cabo antes de realizar una actividad como esta, y en la administración, guianza u orientación del Espíritu en respuesta a estas oraciones. De manera que si hay una declaración, título o tema que nos convoca en este día, de alguna manera nuestro entendimiento, nuestra fe, nuestro espíritu deben ser nutridos y edificados conforme a esto. ¿Usted dice amén? El tema de la unidad es un tema muy conocido, por lo menos de oída, y es parte del vocabulario nuestro como iglesia. Sin embargo, hay que ver la distancia que hay entre usar un vocabulario, un término, y el entendimiento de eso que utilizamos. Hasta que nosotros no entendemos lo que hablamos y hacemos, no podemos conectarnos al propósito de eso. Y una persona que hable y haga sin entender carece de resultados de propósito. De manera que aunque haya actividad, no habría efectividad. Aunque haya movimiento, no habría avance. Y yo no sé si usted es iglesia solo para hacer actividad o para ser efectivo en la actividad que hace, solo para moverse o para avanzar. Movimiento sin avance nos deja en el mismo lugar, y eso es estancamiento. Y a veces como iglesia tenemos mucha actividad. A veces nos reunimos para dar un informe de todas las actividades y los resultados de esas actividades. Sin embargo, no medimos los resultados del propósito y la razón de ser iglesia. Y si nosotros nos damos resultados en pos de lo que somos y para lo que somos, dicho en las Escrituras, no es nuestra idea,
entonces nosotros no estamos teniendo resultados eternos. Y si nuestros resultados no trascienden a lo eterno, como es temporal, con el tiempo se va a desvanecer. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Por eso yo tengo como tarea dejar en su entendimiento lo que es la unidad, por lo menos limitado a lo que yo pueda hacer según las Escrituras. Bien, y la unidad tiene que ser vista desde el origen de la creación del hombre, porque cuando Dios nos hizo, si leemos y prestamos atención a Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre todo, nos daremos cuenta que Dios nos hizo como expresión de un propósito, pero ese propósito trajo consigo un diseño. El diseño creacional para nosotros los seres humanos implica ser uno con Dios y ser uno los unos con los otros. Dios nos diseñó para eso. ¿Sobre qué yo sostengo lo que estoy diciendo? Cuando Dios nos creó en Adán, Dios hizo nuestra parte visible del polvo de la tierra, materia. Pero para Dios hacer nuestra parte inmaterial, Dios no utilizó un elemento creado. Dios se impartió a sí mismo y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre, usted y yo, un ser viviente. De manera que la parte material, el cuerpo, a partir de allí se convirtió en la habitación o la morada de Dios. ¿Usted lo agarra ahí? ¿Lo agarró ahí? Entonces eso confirma lo que Pablo expresa en 2 de Corintios 5, que usted y yo somos tabernáculo, templo, habitación, morada del Dios vivo. Esa fue la idea. Y si la idea es Dios habitando en nosotros, gobernando en nosotros y llevando a cabo su obra en nosotros, en esto entonces se va a fundamentar la unidad. Efesios capítulo 4, verso 3 como al 6 lo plantea de esta manera y dice que debemos estar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces fíjese ahí cómo se confirma ya en el nuevo pacto. Allí es en la creación. Y hablar del diseño desde la creación implica incluir al pecado en la ecuación. ¿Por qué el pecado entonces trastornó esta realidad en el hombre para con Dios y en el hombre para con el hombre? Fraccionó al hombre, dividiéndolo de Dios y dividiéndolo unos con otros. La primera enemistad la vemos Dios sacando al hombre del huerto, del hábitat, de la atmósfera donde lo plantó. La segunda división la vemos el hombre matando al hombre. Entonces ahí se expresa la distorsión del diseño que implica el ser uno con Dios y el ser uno con los demás. Pero este nuevo pacto que se fundamenta no en la ley dada a Moisés en el Sinaí, sino en la sangre derramada en la cruz, por lo cual es un pacto eterno. Entonces en este pacto se establece la unidad en el vínculo de la paz en el Espíritu. Al decir la unidad del Espíritu, quiere decir que de Él procede esta unidad. Entonces debemos tener unidad con el Espíritu, pero el vínculo de la paz implica a tu compañero que está al lado. Quiere decir que la unidad no puede ser partícipe con la contienda, con el conflicto, con el desacuerdo, porque todo esto anularía el vínculo de la paz. Y usted sabe que vínculo habla de una vinculación, de un enlace. En este caso de nosotros que somos el pueblo, la familia o el cuerpo de Cristo. Entonces ahí se sostiene la unidad de su diseño, pero dice que esta unidad tiene 7 columnas y dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo. Oiga eso, usted me está agarrando, se lo voy a repetir por si se perdió. Un cuerpo, un espíritu,
una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y un Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todo su gobierno, su soberanía, su autoridad, por todos su obra, su actividad en nosotros, en todos su morada y presencia en nosotros. Entonces la unidad implica que Dios gobierna, que Dios obra y que Dios hace presencia. Son los resultados de la unidad. La unidad establece el gobierno de Dios sobre la iglesia. La unidad establece la obra de Dios en la iglesia. La unidad establece la presencia de Dios en la iglesia. ¿Usted quiere más de ahí? Cuando la unidad se interrumpe, entonces el gobierno, la obra y la presencia de Dios en la iglesia se ven interrumpidas, no por Él, sino por nosotros. La unidad como diseño implica un casamiento en la comunión con Dios y la comunión con los otros, al punto que si usted estropea la comunión con el prójimo, automáticamente está estropeando la unidad con Dios. Una iglesia en desacuerdo no camina bajo el gobierno de Dios, ni en la obra de Dios, ni en la presencia de Dios. Podrá tener actividad independiente del gobierno de Dios, independiente de la actividad de Dios y de la presencia de Dios. Amén. La Biblia está llena de principios, verdades y doctrinas que establecen que usted no puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con su hermano. Cuando esto se dañó por el pecado, Dios introduce mandamientos para volvernos a Él por medio de mandamientos, aunque la intención divina sabía que el mandamiento no podía reformar al ser humano. Sin embargo, lo iba a encaminar para llevarlo a la obra de gracia en Cristo. Era la intención divina. Pero cuando usted mira todo este panorama, se dará cuenta que el mandamiento se resume en dos intenciones. Y esas dos intenciones vuelven al diseño: amar a Dios sobre todas las cosas, eso es vertical, y amar al prójimo como a usted mismo, eso es horizontal. Entonces usted está llamado a tener comunión con Dios fundamentado en el amor, y comunión con su prójimo fundamentado en el amor también. Jesús lo dice hablando de comunión en Juan 15: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y dice la vid verdadera, porque en Isaías 5 también hay una vid que es Israel. Pero esta vid distorsionó el fruto, porque no dio el fruto que el labrador y dueño de la viña estaba esperando. Él hizo todo para que dé frutas o uvas conforme a la naturaleza de la semilla que él sembró. Sin embargo, dio uvas silvestres, dio un fruto que distorsionaba la naturaleza de la semilla que le produjo. Ahora viene Cristo y dice: no, ahora la vid soy yo. Ya ustedes no están por medio de Israel, ahora ustedes están por medio de mí. Yo soy la vid verdadera. Amén. Con el permiso de los mesiánicos, rabínicos y todo lo demás que se está moviendo ahora, por si acaso aquí hay algo. Amén. No, hay infiltrados también, a veces ni los pastores saben, están bebiendo de otras aguas. El punto es que ahora Cristo, como vid verdadera, dice que usted y yo somos los pámpanos, y habla de permanecer en Él. Pero esa permanencia en Él se sostiene con dos realidades. Y la primera realidad es el amor, y la segunda, la obediencia. Están inseparablemente unidas, porque si usted ama, lo expresa obedeciendo. Si no obedece, no ama. Entonces eso es la comunión con Dios. Pero luego dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen ustedes también unos a otros. ¿Usted lo ve ahí? Jesús también dijo: cuando ustedes estén orando, crean que ya recibieron lo que están pidiendo, entonces lo verán. Dígale a alguien: eso es poderoso. Está hablando de la fe.
Y cómo la fe opera por medio de la oración. Cuando ustedes oren, crean que ya recibieron lo que están pidiendo, entonces lo verán. Pero cuando entra la praxis de la oración, entonces dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. De manera que la oración es comunión con Dios. Pero si la comunión con Dios no tiene la realidad de una buena comunión con el prójimo, la oración se ve interrumpida. Santiago lo dice en el capítulo 5, por allá en el verso 16, y dice: confiesen sus ofensas unos a otros para que sean sanados. Luego dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo la oración es eficaz? Cuando se desarrolla en la unidad. Amén. Amén. La Biblia es tan enfática en eso que te manda a parar el culto o las liturgias del culto si hay fracciones en tu relación con el hermano. Dice: cuando lleves tu ofrenda y sepas que tienes algo, déjalo allí y vete y ponte de acuerdo. La Biblia da un plazo para ese acuerdo, es una recomendación, pero establece un plazo de tiempo y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo dice la Biblia, pero como nosotros leemos la Biblia y no nos preocupa ponerla en práctica, nosotros no duramos un día, duramos semanas, meses y años. Imagínense en el vínculo más cercano, en el plano social que es el matrimonio, duramos días enemistados. Y si eso es el matrimonio, que es mi esposa o es su esposo, imagínense con mi hermano que nos vemos los domingos y los martes o los miércoles en la congregación, y a veces nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, que los grupos de WhatsApp la mayoría están llenos de falta de empatía, pues se habla y responden 2 de los 50 que hay. Aleluya. Aleluya. Imagínense si estamos bien unidos. Pero vivimos metidos en la comunión con el mundo, en las redes sociales. Y ahí sí estamos atentos a todo lo que se publica. Pero no tienes tiempo para el grupo donde se comunican las informaciones de la actividad de la iglesia de la cual tú eres parte. Ahí te satura. Pero sigamos aquí para yo no entrarme en problemas ahora. Si eso le habla a alguien es pura casualidad. Amén. Entonces, eso es el diseño de la unidad. Usted lo ha entendido. Luego Efesios 4 sigue hablando de un cuerpo, porque recuérdese que ahí empieza un cuerpo. Y cuando la Biblia habla de cuerpo, no está hablando de una organización o de una institución. Está hablando de un organismo que tiene vida y comparte esa vida. Un espíritu, porque es el aliento y la vida de ese cuerpo. Es lo mismo del principio. Usted lo está agarrando bien, de verdad. Es lo mismo allá. Dios hizo un cuerpo de materia y en ese cuerpo se implantó, se impartió, soplando su esencia, que es espíritu, y para nosotros fue el aliento de vida. Lo mismo vuelve ahora. La unidad se sostiene en estos pilares: un cuerpo, luego el aliento de vida de ese cuerpo. Amén. Luego el gobierno de ese cuerpo, un Señor. Luego la conexión de ese cuerpo con Dios, una fe, un espíritu, un bautismo, amén, un Dios y Padre de todos, que es sobre, por y en nosotros. Ese es el diseño de la unidad de la iglesia. Diga conmigo: ya tenemos el diseño de la unidad. Ahora vamos a ver las implicaciones de la unidad. El tema es que cuando Dios nos hizo en el principio con un diseño de unidad, no había pecado. Pero cuando el pecado entra, se complica la unidad. Porque el pecado introduce una deformación en la imagen de Dios en nosotros. El pecado produce en nosotros una naturaleza en rebelión con Dios, o una naturaleza caída. La Biblia lo dice en Efesios 2. La Biblia enseña que el
hasta que la iglesia no entienda que el pecado es una naturaleza, no será efectiva enfrentando el pecado. Porque hemos reducido el pecado a conducta. Y el pecado no es una conducta, se expresa en conducta. Efesios dice, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero usted le pregunta a la gente, ¿qué es el pecado? Usted sabe lo que le empiezan a definir: las obras del pecado: adulterio, robo, mentira, asesinato. Por eso tenemos gente cambiando de hábitos, pero no de naturaleza. Por eso el dictado de la ley no pudo cambiar al hombre, porque la ley decía lo que había que hacer. Cristo no cambió o no cambia al hombre diciéndole lo que hay que hacer. Cristo cambia al hombre cambiándole la naturaleza. Por eso habla de un nuevo nacimiento. ¿Cómo se lleva a cabo? Primera de Pedro 1:23. Somos renacidos, nuevo nacimiento, no de simiente, semilla, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. Cristo se siembra como semilla. La semilla trae su naturaleza y esa naturaleza germina en nosotros y produce una nueva vida. Y ahí la gente cambia. Por eso tenemos gente que la iglesia quiere cambiarlos forzándole a hacer cosas. No, la gente no cambia a la iglesia forzándole a hacer cosas. Por eso tenemos muchos actores de santidad en la iglesia que fingen, suprimen el pecado, pero desde que se le libera el desastre y hay cuando sale a la luz. No, la gente cambia cuando la iglesia se preocupa por llevar a los creyentes al entendimiento de la obra de Cristo. Y cuando yo entiendo la naturaleza que a mí me habita, entonces yo soy colaborador de la vida que en Cristo yo he recibido. Dígale al que está a su lado, porque el pecado es una naturaleza. Entonces, esta naturaleza ahora pecaminosa que hay en Adán se transfiere a todos nosotros. Romanos 5 habla lo que vino por medio de Adán y lo que vino por medio de Cristo. Ahora tenemos una herencia pecaminosa, es la naturaleza caída. Y eso distorsionó la unidad. Distorsionó la unidad porque bandió al hombre. El hombre fue diseñado en su sistema operativo para operar desde el comando del espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Desde el comando del espíritu, allí se asienta la comunión del hombre con el espíritu de Dios. Y desde allí el hombre gobierna y dirige su alma, y desde el alma dirige su cuerpo. Pero el pecado distorsiona y quita el comando del espíritu y nos deja operando desde el alma. Entonces el archivo del pecado se ubica en el alma. Por eso necesitamos ser reformados en nuestro sistema emocional. Amén. En nuestro sistema de voluntad y en nuestro sistema de mentalidad. Y esto abarca lo conductual del ser humano. Las mayores luchas del ser humano están en su alma. Ahí está la complejidad que usted tiene emocional. Ahí está la complejidad del temperamento, de carácter, de actitudes que usted trae. Aquí mayormente trabajamos la parte espiritual, pero el evangelio no es espiritual. El evangelio es integral. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando solo enfocamos la parte espiritual, fomentamos el ayuno, la oración, echar fuera a los demonios. Pero aquí hay gente libre de demonios, pero de ellos mismos no han sido libres. Tienen años en el evangelio, ya no tienen demonios, pero tienen complejos emocionales, tienen personalidades que no son compatibles con la vida de Cristo y crean conflictos aquí adentro. Y es lo que Pablo está presentando aquí. Pablo está hablando de creyentes carnales
Y ya Pablo ha venido hablando de tres tipos de personas: el espiritual, el natural y el carnal. El natural, el hombre normal fuera de Dios. El espiritual, el hombre gobernado por el Espíritu de Dios. El carnal no está allá afuera, está aquí adentro. El carnal es el que está aquí adentro, pero gobernado por su naturaleza pecaminosa. Y es exactamente que esa naturaleza, que hay características enemigas de la unidad: egoísmo, orgullo, envidia, celo, contienda. Todo eso atenta contra el prójimo. Revísalo a ver si no es cierto. Todo eso es enemigo de la unidad. Y Pablo tiene un retraso trabajando con estos creyentes, no por voluntad propia, sino porque ellos le interrumpían al no tener un organismo en su espíritu capaz de asimilar el mensaje que él quería dar. Pablo tuvo que limitarse al mismo mensaje, a lo básico del evangelio, y los regaña aquí y les dice: yo he querido hablarles como espirituales, las intenciones me sobran, pero no puedo porque ustedes son carnales. Ahora Pablo asocia la carnalidad con la inmadurez. Los carnales son inmaduros, y un inmaduro tiene tres características que Pablo menciona. Cuando yo era niño, hablaba como niño,